Voy a presentar 4 libros, donde los 4 libros tienen un impacto importante en mi vida, pero podemos asociar los 4 libros a través del proyecto de nación, a través del concepto de Estado y también a través de la condición humana. Me quedo con esta idea de nación, Estado y condición humana. Voy a presentarles estos 4 libros que quiero compartir con ustedes a nivel personal. Mi nombre es Sergio Arribá, yo soy profesor adjunto del Seminario Introducción al Peronismo, Teoría y Realización, y profesor adjunto de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. El primer libro que voy a presentar es un libro que personalmente considero extraordinario. Es un libro titulado Discursos 3, de un autor que es Marco Tulio Cicerón. Voy a hacer una breve referencia sobre Cicerón. Estamos hablando de un cónsul que era la magistratura más alta en Roma en el año 63 a.C. Marco Tulio Cicerón va a ser un cónsul que va a emerger de lo que era definido textualmente de la plebe. No era parte de la nobleza, sino que era parte de la plebe y llega a la magistratura más alta en Roma como cónsul. Marco Tulio Cicerón va a ser, personalmente considero, el más grande orador de toda la historia de Roma. Es jurista, es político, es filósofo, pero es un orador extraordinario. La obra de Cicerón está integrada en su publicación en 6 tomos. Este es el tomo 3, precisamente tiene el título Discursos 3. De este tomo 3 quiero destacar fundamentalmente una parte que es el punto más alto de la oratoria de Cicerón. Es una parte que ha sido reconocida como las Catilinarias, y son 4 discursos que desarrolla Cicerón en contra de una persona llamada Lucio Sergio Catilina, que fue candidato a cónsul y fue derrotado electoralmente. De estos 4 discursos quiero tomar, los 4 discursos son extraordinarios, pero el primero alcanza el nivel más alto de la oratoria, que es el discurso primero contra Catilina. Y fíjense la particularidad, el dato puntual es que este discurso se desarrolló el 8 de noviembre del año 63 a.C. En pocas palabras, es importante ver el contexto. En el mes de octubre, el mes anterior, Catilina estaba promoviendo básicamente una revolución en contra del cónsul Cicerón, y en el marco de este proceso revolucionario que fue conocido como la conjuración de Catilina, que es una conspiración para derrocar a Cicerón, Cicerón toma conocimiento y llama a todo el Senado romano para informar de lo que estaba sucediendo. En el momento que llama a todos los senadores, aparece Catilina. Toma conocimiento de la convocatoria y aparece Lucio Sergio Catilina, el conspirador. Y en ese momento Cicerón va a desarrollar el discurso más importante de toda su obra, que es el discurso primero, y va a introducir este discurso a partir de este histórico interrogante: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? A partir de este primer interrogante, Cicerón le hace en total 10 preguntas, dirigiéndose de forma directa. Es un discurso que no tiene lo que se conoce exordio, no tiene prólogo. Es un discurso que apenas lo ve a Catilina en el Senado, empieza a atacarlo retóricamente. Y cierro con esto, para dejarles realmente esta obra maestra de la oratoria y del Estado romano. En el marco de este primer discurso, Cicerón cede la palabra en 2 oportunidades a la patria. Dice Cicerón que prefiero morir antes que la patria sea dañada, y le da la palabra a que abre la patria. Y finalmente Cicerón va a reconocer que el Senado tiene una sanción para Catilina, pero al mismo tiempo destaca que el problema no es Catilina, no es el Estado y no es la autoridad de la institución. Dice Cicerón textual: el problema somos nosotros, los cónsules, los hombres. Dejo esta primera obra realmente para profundizar, que es una obra extraordinaria.
Vamos a ir al segundo libro rápidamente. Este segundo libro que voy a destacar es una obra que fue publicada en el año 1968, una obra cuyo autor va a ser Juan Domingo Perón, en el marco del exilio, en el contexto de que estaba viviendo en el Reino de España, en Madrid, en 1968, va a publicar una obra titulada Latinoamérica, ahora o nunca. Una obra que está integrada en 4 capítulos, pero fundamentalmente lo importante de esta obra, que es una obra que va a formar la base del proyecto de la nueva Argentina, de la actualización de la doctrina peronista que Perón va a presentar en la tercera presidencia de Perón. Si uno quiere ver la tercera presidencia de Perón, tiene que partir, ya no desde 1973, sino que retrotraerse 5 años a 1968, en esta obra. Esta obra, Latinoamérica, ahora o nunca, Perón va a presentar, reitero, la arquitectura de la planificación, desde un punto de vista del Estado, de la política pública, de la nueva Argentina y de la América. Fíjense que en esta obra, fundamentalmente, Perón va a presentar, por un lado, va a presentar un conjunto de interrogantes. Perón va a presentar 3 interrogantes importantes. En primer lugar, Perón se pregunta ¿por qué luchan los pueblos? ¿Por qué luchan los pueblos? Y se refiere a los pueblos de toda América. En segundo lugar, Perón se pregunta ¿cuál es la democracia posible para el hombre de hoy? Y en tercer lugar, Perón se pregunta ¿por qué cuesta tanto la integración de los hombres? En ese contexto, Perón, en estos 4 capítulos, que va a hacer referencia por un lado estos capítulos al concepto justicialista, como una experiencia histórica del 46 al 55 y como la alternativa a la situación histórica, un segundo capítulo que va a referirse fundamentalmente a la juventud, un tercer capítulo que va a referirse al mercado común latinoamericano y un cuarto capítulo que lo titula Las conferencias de presidentes en Punta del Este. En estos 3 interrogantes que hace Perón empieza a realizar afirmaciones contundentes. Es importante destacar, hay un decálogo de afirmaciones que por lo menos quiero presentar las más importantes. Perón dice, en 1968, en el mes de marzo, en esta edición, gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. En la segunda afirmación, en el recorrido del texto, Perón va a decir que el problema de la República Argentina es político, es político. Aquellos que quieren solucionar un problema político pidiendo préstamos económicos al Fondo Monetario Internacional, dice Perón textualmente, están gastando plata en aspirinas. Porque están fundamentalmente focalizando las consecuencias y no las causas. Una tercera afirmación que Perón va a realizar en este texto realmente extraordinario. Perón va a referirse a la juventud y les va a decir que en el año 2000 precisamente nos encontrará unidos o dominados. Unidos o dominados. En otra expresión del texto, Perón dice, en relación a la República Argentina, peso que entra, peso que no sale. Y quiero cerrar esta presentación de este libro de Juan Perón, Latinoamérica ahora o nunca, con una referencia que hace en ese contexto, cuando precisamente Perón va a dirigirse a la juventud, y en este mensaje a la juventud, Perón va a decir que la juventud se tiene que formar con otros valores, para que precisamente pueda completar lo que nosotros no pudimos realizar.